del juez, porque es que tenemos que remontarnos a la reforma constitucional de 1991. En efecto, la Constitución de 1886 decía que la administración de justicia era un servicio público, y los constituyentes del 91, a pesar de que en el artículo 113 conservaron esa división tripartita del poder público en Colombia, diciendo que la rama judicial seguía siendo una rama del poder público, en realidad la reforma esencial de la Constitución del 91 está en el artículo 228 de la Constitución, cuando se abandona el criterio de que la administración de justicia es un servicio público. No, a partir de la Constitución del 91, la administración de justicia se convirtió en una función pública, y eso no es simple retórica. Establecer en el 91 que la administración de justicia era función pública era ni más ni menos decir que quienes administran justicia ejercen función pública, y quien ejerce función pública indiscutiblemente ejerce poder político. Y como consecuencia de esa reforma del 91 se estableció esa categoría nueva de leyes, esas leyes estatutarias que no teníamos antes en el ordenamiento jurídico colombiano, y entonces de esas materias que serían objeto de regulación especial mediante esas leyes estatutarias estaba la administración de justicia, y precisamente se expide entonces la ley 270 de 1996, y el artículo primero de esa ley 270 de 1996, que la estatutaria de la administración de justicia, tenía que empezar con algo muy lógico, era reiterar qué era la administración de justicia, y dijo el artículo primero que era la parte de la función pública que cumple el Estado, encargada por la Constitución política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. Y entonces, por eso digo que todo esto tiene que ver con lo que se estaba hablando esta mañana, es que es el papel del juez. El papel del juez es, si la Corte Constitucional es la garante de la supremacía de la Constitución, los jueces son los garantes de los derechos fundamentales. Por eso hablamos de derechos subjetivos fundamentales, de esas garantías que establece la Constitución. Y hay que tener en cuenta entonces que como se trataba de una ley estatutaria, en virtud del trámite que estableció el mismo constituyente del 91, esa ley estatutaria tenía que tener un control previo de constitucionalidad, y ese control previo de constitucionalidad lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia C037 de 1996, y en esa sentencia C037 de 1996 tuvo que la Corte entonces definir la constitucionalidad de cada una de esas normas que traía la ley estatutaria, y cuando definió la Corte Constitucional la constitucionalidad de ese artículo primero de la ley estatutaria, dijo la Corte, y en especial lo que tengo subrayado, se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones, y por lo mismo la demostración de parte de estas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe, en lo que toca con la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz, en la que el juez abandone su papel estático como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias, de forma tal que sus fallos no solo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que además respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponde resolver.
Y entonces ya estaba diciendo la Corte Constitucional del 91, no se trata de simples hacedores de sentencias, no se trata de simples espectadores del acontecer diario de la nación. Esas consideraciones, dijo la Corte, implican en últimas una tarea que requiere como consecuencia de haber sido consagrado el país a un Estado, como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes con razones justificadas reclaman su protección. Y miremos esto último que dice la Corte. Así entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público más a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del Estatuto Superior. ¿Qué significa eso? Dijo la Corte. Significa lo anterior, que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cuál es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados. En otras palabras, que esta no sea simple letra muerta, sino una realidad viviente. Claro, y ese llamado, ese clamor que hacía la Corte Constitucional en esa sentencia C037 tiene mayor sentido en un sistema jurídico como el colombiano, donde tenemos un control difuso de constitucionalidad, donde todo juez de la República puede hacer control de constitucionalidad en eso que tradicionalmente se llamó excepción de inconstitucionalidad, pero con una denominación con la cual yo nunca estuve de acuerdo, porque yo lo que pensaba era, no es que cuando el juez decide acudir a ese artículo 4 de la Constitución, no es que esté haciendo una excepción de inconstitucionalidad, no, lo que está haciendo es una aplicación directa de la Constitución. Ahí no hay ninguna excepción, está aplicando la Constitución, que es el primer mandato que le dio la Corte Constitucional al juez, al nuevo juez de la Constitución del 91. Pero además, con todos, si le dice que debe tener en cuenta todos esos principios, esos valores, hay que tener en cuenta también otra circunstancia esencial, y es que el preámbulo de la Constitución no es un simple texto retórico, no. También el preámbulo de la Constitución es un auténtico texto normativo que se integra a la Constitución misma y que por eso, cuando la Corte hace este llamado, el llamado es en primer lugar a todo lo que quiso el constituyente cuando estableció en el preámbulo qué es lo que quería para el nuevo Estado colombiano a partir de 1991. Y entonces llegaba a la conclusión de que el juez, si ejerce un poder político, vuelvo y repito, un terrible poder político, ese poder tiene que tener controles. Ese poder tiene que tener controles y esos controles pueden ser a través de interórganos con el sistema de pesos y contrapesos. Claro, el control que hace el Ejecutivo sobre ciertos actos del Legislativo, el control que hace el Legislativo sobre ciertos actos del Ejecutivo, ese sistema de pesos y contrapesos que ese sistema de pesos y contrapesos que estuvo bien ideado, bien construido en la Constitución del 91, pero que desafortunadamente por las reformas posteriores se perdió. ¿Cierto? Eso que era el equilibrio de pesos y contrapesos que fue en virtud de la reforma constitucional y esencialmente en virtud del restablecimiento de la reelección presidencial, que se pierde ese sistema de pesos y contrapesos. Es lo que hay que recobrar, lo que se recobró cuando nuevamente se estableció la imposibilidad de la reelección presidencial. Y el otro sistema de control es el control entre los mismos órganos. Lo que Lowenstein llamaba, o decía él, es esencial tomar en cuenta que una función del proceso político puede ser realizada a través de una institución constituida
por una pluralidad de miembros para que la decisión no sea tomada por uno solo. Y entonces, claro, para que esa decisión del juez que ejerce ese poder político no termine siendo tomada por él solo, es lo que se establece. Por eso es que se establece entonces, como regla general, la asistencia de jueces plurales superiores, ¿cierto? Ese es el sistema. Eso es lo que consagra el constituyente para a través del mismo órgano establecer ese sistema de control. Y entonces, a partir de la Constitución, podemos lanzar una primera afirmación. Todos quienes ejercen poder político, todos los que ejercen autoridad del Estado, tienen el deber de dirigir la sociedad hacia el fin para el cual se creó el Estado, ¿cierto? Por eso, vuelvo y repito, y le recalco mucho a los jueces, tengan en cuenta ese preámbulo de la Constitución antes que las normas que están en el mismo preámbulo. El profesor Rodrigo Borja, en la Enciclopedia de la Política del Fondo de Cultura Económica de México, 1997, en la página 1098, señala lo siguiente: el poder cumple la función muy importante, yo diría que vital, de dar coherencia al grupo social, de mantenerlo unido, de hacer de él una comunidad. Sin el poder y sin el sistema de relaciones que implica, la sociedad se disgregaría. Entonces, eso es lo que, ese poder es importante, importantísimo, pero el ejercicio del poder, reitero, y es la idea de la charla, exige control. Y yo recomiendo siempre, cuando tengan tiempo, que se lean esta obra de Miguel Revenga Sánchez, un artículo, mejor dice, la función jurisdiccional y control político hacia una responsabilidad política del juez. Entonces, él simplemente, la idea que lanza al comienzo es, o mejor, el primer punto que desarrolla es la responsabilidad como poder. Y se dice que ser responsable porque se ejerce poder, lo primero que él tiene que determinar es cuál es la naturaleza del poder del juez. Si tiene responsabilidad política, es lo que lanza la ya pues para desarrollar. Si tiene responsabilidad política equivale a ostentar poder político, una primera precisión exige indagar la naturaleza política o no política de la actividad del juez. Y en una parte, cuando él desarrolla ese tema, llega a lo que se decía esta mañana, es que el poder del juez es tal, que es que antes de la actuación del juez, preexistente a la decisión del juez, lo que tenemos es un conjunto de disposiciones legislativas, disposiciones constitucionales, a partir de las cuales el juez crea la norma, el juez crea el derecho para Juan y para Diego. Mientras tanto, lo que tiene antes de esa actividad de juzgamiento, de juzgar, dice, es un conjunto de disposiciones legislativas o de la misma Constitución. Y es el juez entonces, esa discusión de tantos años en el país de si el juez crea derecho o no, si el juez colombiano crea derecho. Eso es lo que hace cuando crea una norma. Cuando crea una sentencia, perdón, está creándose una norma. Pero entonces, como tenemos que controlar ese acto de creación del juez, y ese acto de creación del juez, ese poder que manifiesta el juez a través de la decisión, exige un presupuesto esencial, obligatorio del juez, sin el cual yo no puedo ejercer ese control, y es el de la motivación. Cuando el juez no motiva o su motivación es defectuosa, lo que está lesionando es la posibilidad de ejercer el control de ese poder político. El artículo 3 de la Constitución que habla de la ciudadanía, el artículo 40 que habla de que toda persona tiene derecho a participar en la conformación, en el ejercicio, en el desarrollo del poder político del Estado, lo que está diciendo es que el derecho de impugnar las decisiones judiciales es un acto de participación ciudadana. Y si es un acto de participación ciudadana que da el constituyente, eso significa
de una u otra manera, en mi concepto, que estamos en presencia de un derecho fundamental. La posibilidad de controlar el poder político del juez es un derecho fundamental. Todo poder de esas normas podemos extraer, todo poder debe ejercerse con sujeción al derecho, todo poder debe ser controlado y toda persona porta el derecho fundamental a participar en el control del poder político. Y entonces, vuelvo y repito, señor juez, primero motive. La Corte en la sentencia, la Corte Constitucional en la sentencia T214 del año 2012 dijo: la motivación es un derecho constitucional derivado a su vez del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque solo mediante la motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y porque solo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de los jueces de última instancia, la motivación es también su fuente de legitimación democrática, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y sociales. Entonces, primero motivación, señor juez. Motivación. Si a ustedes se le entregó la garantía de los derechos fundamentales, su primera obligación es que cuando cree la norma, cuando profiera la decisión, cumpla con esa garantía previa de motivación. Listo. Entonces ya tenemos dos presupuestos. Uno, la motivación es esencial para yo poder ejercer el control del juez. Y a partir de todos esos presupuestos, yo caigo entonces a cómo reguló el legislador colombiano el recurso de apelación, el recurso de apelación especialmente de las sentencias, que es el acto por excelencia del juez. ¿Cómo está regulado entonces ese recurso de apelación en el Código General del Proceso? Diferenció el legislador dos aspectos: una, si la sentencia se profiere en audiencia; dos, si la sentencia se profiere por escrito. Cuando la sentencia se profiere en audiencia, ¿cuáles serían las etapas propias de ese proceso impugnaticio, por llamarlo de alguna manera? Serían la interposición del recurso de apelación, no sujeta a formalidad alguna, simplemente, señor juez, apelo, listo. La posibilidad, novedad del Código General del Proceso, la posibilidad de que yo no solamente le diga al juez apelo, sino manifieste sucintamente, concretamente, cuáles son los reparos que tengo frente a su decisión. Como estamos en audiencia, se conservó la regla general con respecto a la concesión de los recursos frente a las providencias proferidas en audiencia. Se conceden los recursos al finalizar la audiencia. Aclaramos también, porque al principio de la norma pudo haber confusión, yo no solamente tengo derecho de manifestar los reparos dentro de la audiencia una vez interpongo la apelación, sino que aún conservo el derecho de que dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia pueda ampliar esos reparos, pueda concretarlos. Es decir, no aparece en la estructura de la manifestación de los reparos que manifestados en la audiencia precluya la oportunidad de hacer uso de los 3 días siguientes. Viene la segunda instancia. Entonces, una primera conclusión que de pronto no se observa: si los reparos los puedo manifestar dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la audiencia. Si en la audiencia solamente estoy obligado a decir apelo y al final se concedió la apelación, los reparos no son requisito para la concesión de la apelación. Los reparos
no son requisitos para la concesión de la apelación. ¿Y por qué no lo son? Porque la apelación está concedida al finalizar la audiencia y dentro de los 3 días siguientes simplemente se deben manifestar los reparos si aún no se ha hecho. Y por eso es que si en esos 3 días no se manifestaron los reparos, el juez de primera instancia debe declarar o decretar mejor la deserción del recurso. Y entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta, solo se declara desierto lo que previamente se ha concedido. No puede haber declaración de deserción de lo que no se me ha concedido. Viene la segunda instancia, admisión del recurso, pruebas en segunda instancia con los requisitos, con las limitaciones que trae el código, que en esencia son las mismas que traía el Código de Procedimiento Civil. Viene la llamada audiencia de sustentación y fallo, y después de la sustentación, de la contradicción de esa sustentación, por llamarlo de alguna forma, viene la sentencia. Entonces, con esa estructura que trajo el Código General del Proceso, digo, bueno, me dejó la sustentación en segunda instancia, esa fase de ese proceso impugnativo. Cuando la decisión es por escrito, dije, varía. ¿Por qué varía cuando la decisión es por escrito? Porque cuando la decisión es por escrito, la interposición del recurso debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación que es por estado, y en esos mismos 3 días no solamente debo hacer uso de la impugnación, sino manifestar los reparos. Y viene después la concesión. Entonces ahí es cuando yo digo, eso significa que si simplemente se le manifiesta al juez, cuando la decisión es por escrito, que se apela, pero no se le dicen los reparos, el juez no concede la apelación. Eso significa que cuando la decisión es por escrito, los reparos son requisitos para la concesión del recurso. Cuando la decisión es por escrito y no hay reparos, el juez no puede declarar deserción porque es que todavía no ha concedido ningún recurso, sino que simplemente él verifica que dentro de los 3 días siguientes le hayan apelado, le hayan manifestado cuáles son los reparos y concede el recurso. Y entonces, de ahí en adelante viene el mismo trámite en segunda instancia, admisión, pruebas eventualmente, decisión. Entonces, ya dijimos que la impugnación es un derecho fundamental. Yo con eso controlo el poder del juez, ¿cierto? Y entonces, ¿lo controlo con la simple manifestación de reparos? No. ¿Lo controlo con qué? Así como el juez ejerce o me cumple con el deber fundamental de motivar, yo tengo el deber ¿de qué? De sustentar. Y voy a ir concluyendo. Yo tengo el deber de sustentar. La sustentación es la forma como yo, ciudadano o persona moral, ejerzo el control del poder político del Estado. Apelo, pero así como el juez motivó, yo le voy a decir por qué estoy haciendo uso del control que el constituyente me dio. ¿Qué es sustentar entonces? Había que definir qué es sustentar. Y para definir qué es sustentar, entonces yo dije, hombre, busquemos qué es sustentar. Pues la Corte hoy ha trabajado muy bien qué es eso de la sustentación. Pero los que somos un poco más antiguos, que no viejos, tenemos por allá que en el año 1984 se produjo una reforma al recurso de apelación. Y se produjo en este sentido. El Código de Procedimiento Civil, el decreto 1400 de 1970, cuando reguló el recurso de apelación, simplemente dijo, se manifestará juez y que se apela, pero no exigía que se le dijera al juez por qué se apelaba. Y por eso entonces estaba la otra norma para cuadrar el sistema que decía, la apelación se entenderá interpuesta en todo lo desfavorable al apelante. Claro, al apelante simplemente le bastaba decir apelo, ¿cierto?
Vino la ley segunda de 1984 y la ley segunda de 1984 dijo, en el artículo 57 de esa ley segunda de 1984, dijo que quien interponga el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral, deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente antes que se venza el término para resolver la petición de apelación. Y decía que si tal no hace el recurrente, comillas, el juez mediante auto que solo admite el recurso de reposición lo declarará desierto. Entonces ya la ley segunda del 84 dijo, el recurso de apelación hay que sustentarlo. Vino la discusión, diga, pero entonces eso modificó el código de procedimiento civil. ¿Ah? Y entonces dijo la Corte, sí, claro, hay una modificación al Código de Procedimiento Civil, dijo en todo proceso civil. Entonces a la Corte, en un auto de agosto 30 del 84, o sea, muy reciente en vigencia la ley segunda de 1984, un auto desde agosto del 84, cuyo ponente fue el doctor Humberto Murcia Balén, ese sobreviviente del Holocausto del Palacio de Justicia. El doctor Humberto Murcia dijo lo siguiente, o sea, que en un plausible avance el legislador patrio subordinó la admisibilidad del recurso de apelación al cumplimiento por el recurrente del deber de sustentarlo. Y sustentar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa mantener, es decir, en la aceptación más afín con la materia regulada, defender o sustentar una opinión o sistema. Y si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar, de ese derecho fundamental de impugnar. La expresión está derivada de la voz latina impugnare, que significa combatir, contradecir, refutar. Tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso, o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por medio del cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa a la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación. Esta es, decía el doctor Humberto Murcia, y tiene que ser justamente a juicio de la Corte la filosofía jurídica que contiene el precitado artículo 57 de la Ley Segunda de 1984, y con este criterio debe interpretarse. Otra interpretación de esta norma significa, a más de un análisis exegético del precepto, distorsionar su propia y peculiar etiología. Entonces, decía la Corte del año 84, sustentar consiste en esto. Y entonces en la práctica, nos devolvemos a la regulación del Código General del Proceso, en la práctica lo que está ocurriendo en primera instancia, frente al trámite que reguló el legislador del recurso de apelación de sentencia, sino que está en la mayoría de los casos efectuando una auténtica sustentación del recurso. Una auténtica. O sea que en la práctica lo que está sucediendo es que en primera instancia el ciudadano está ejerciendo su derecho fundamental de control del poder político del Estado. Y ejercido ese derecho fundamental, pasamos a segunda instancia. El legislador le establece la obligación de que vaya a segunda instancia a exponerle al juez de segunda instancia cuáles son los motivos que tuvo de inconformidad, que sustente su recurso cuando ya en primera instancia lo hizo, con una consecuencia gravosa con la tesis de la Sala de Casación, de la cual respeto pero me aparto, de la mayoría de la Sala de Casación,
de que si no va a esa audiencia, viene la consecuencia que trae el Código Procesal de declararle desierto el recurso. Y yo digo, es que el recurso se declara desierto es cuando no lo sustenta. Eso para mí significa que, interpretando en función de la Constitución, declarar desierto en segunda instancia un recurso por inasistencia de la parte a la audiencia, un recurso que ya ha sido sustentado, es una sanción gravosa, es una sanción que contraría el mandato constitucional del respeto al derecho fundamental de controvertir la decisión judicial. ¿Ah? Eso de una parte, con la adición que hace el doctor Ariel de que en realidad cuando el legislador consagró en sí la audiencia de sustentación y fallo no dijo cuál era la consecuencia por la inasistencia. Simplemente está diciendo el artículo, si no sustenta se declara desierto. Sí, señor magistrado, pues que ya sustenté en primera. Respéteme mi derecho fundamental de controvertir. Esa es la conclusión mía. Entonces, si se controla el poder político del Estado con rigurosidad, como decía la Corte desde el año 84, si se hace esa crítica jurídica concreta, amplia, los abogados tradicionales todavía les gusta, así como escribían mucho en la práctica, entonces eso que escribían mucho ya no lo pueden escribir, lo hablan mucho, ¿sí? Pero si está, por sucinta que sea, una auténtica motivación en primera instancia, no hay, en concepto mío, en concepto de los magistrados que integramos la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal de Medellín, no hay obligación de asistir a la audiencia. Simplemente habría que garantizarle a la otra parte que conozca cuál fue la sustentación. Y cuando no la conocen, la mayoría de los casos dicen, sí, ya conocemos porque en primera instancia presentaron el escrito. En los otros casos, ¿qué dicen? No, entonces me dan 5 o 10 minutos, yo los miro para referirme a esos motivos, a esa sustentación de ese recurso. Yes. Eso es entonces la idea de la charla, ¿cierto? Si la impugnación es derecho fundamental y si se ejerció en primera instancia, no puede una norma de estirpe ordinaria, de estirpe, lesionar ese derecho fundamental que ya ejercí. Ese derecho fundamental que ya ejercí. Esa es entonces la idea de la charla. Eso nos ha llevado inclusive en varios tribunales del país a decir, hombre, ¿por qué no miramos en una modificación del recurso de apelación tribunales? Porque si ya hay motivación, hombre, ¿por qué no es igual a como es la apelación de autos, que simplemente en primera instancia se sustente, se dé traslado de la sustentación y que se envía al juez de segunda instancia para que resuelva, ¿cierto? Y para terminar, yo sé que algunos tienen como argumento de la obligatoriedad de esa audiencia en segunda instancia, que es que el derecho a que el juez me escuche, el derecho del ciudadano a ser escuchado ante su juez, si es que es un derecho. Y como derecho, yo veo si lo ejerzo o no, la antigua audiencia del 360 del Código de Procedimiento Civil. Es que si ya tenemos como fundamento que es un derecho del ciudadano a que su juez lo escuche, indiscutible que si la sentencia me fue favorable, me fue totalmente favorable, no tengo ningún interés en recurrir, no hay posibilidad de que yo impugne. Entonces, cuando la sentencia me es totalmente favorable, no hay derecho a que el juez de la segunda instancia me escuche. Por eso no se conceden los recursos de apelación cuando la sentencia es totalmente favorable. Y cuando la sentencia me es parcial o totalmente desfavorable, soy yo el que tengo el derecho de que el juez me escuche, el que determino si lo ejerzo o no. Es un derecho, no una obligación. Y por eso la idea de nosotros es, hombre, se debió conservar la audiencia del 360. ¿Ah? Señores magistrados, yo que fui, cuyas mis pretensiones fueron totalmente desfavorables o parcialmente desfavorables, voy a hacer uso de que el juez
de tener mediante el tribunal y que el juez de segunda instancia me escuche. Por eso le solicito que fije audiencia para yo exponerle mis argumentos. Y lo traía ya la ley con la modificación que se había hecho al recurso de apelación, con una sanción que era lógica. Si usted me pide que yo lo escuche en segunda instancia, yo fijo fecha para la audiencia, y usted que me pidió que lo escuchara no comparece a la audiencia, pues yo como juzgador de segunda instancia quedo facultado para declarar desierto el recurso. ¿Por qué? Porque es que usted está ejerciendo un doble derecho, ya tiene el derecho de que lo escuchen, y si usted quiere que lo escuchen, tiene que ser responsable en el ejercicio de los derechos. ¿Ah? Son deberes del ciudadano, ¿ah? Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Si usted quiere que el juez lo escuche, está obligado a comparecer a la audiencia que fijó ese juez para lo escuchara. Esa era básicamente la charla, pues, lo que quería exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Sosa. Hace 43 años, las esposas de los magistrados y exmagistrados, magistradas y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia se asociaron con el fin de servir de vínculo de unión y de solidaridad de quienes integran el Poder Judicial de Colombia para prestar su ayuda y colaboración con los funcionarios y empleados que demandan su apoyo. Así nació la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia, cuya historia veremos a continuación. Desde hace 38 años, las esposas de los magistrados, exmagistrados y exmagistradas de la Honorable Corte Suprema de Justicia han unido esfuerzos para impulsar diferentes proyectos e iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida no solo de los empleados del Poder Judicial, sino también de su comunidad. En 1978, las damas o esposas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron la idea de crear la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia para ayudar a sustentar las necesidades de algunos empleados de la rama judicial que requerían de apoyo para la educación de sus hijos o para sus propios estudios. De ahí, igualmente, se dieron apoyando a otras fundaciones que es su objetivo social dentro de los estatutos, y entre ellas hicieron un acuerdo con el IMPEC para apoyar una obra en Bogotá que se llama El Portal. Es una obra donde se ayuda económicamente y con algunos otros insumos y aportes económicos a esa escuela y colegio para el estudio de los hijos de los reclusos de la cárcel La Picota. Invitamos a todas las ciudades a que conforme los capítulos van a tener nuestro apoyo desde el punto de vista moral y también la experiencia que tenemos durante todo el tiempo, porque es una labor linda que acerca a los jueces a la comunidad. Actualmente orientan su labor en diferentes programas. Por una niñez feliz. Brindan apoyo a los hijos de los funcionarios de la rama judicial que tienen capacidades especiales o están en situación de discapacidad, apoyando su proceso educativo y de rehabilitación orientada a tener una adecuada inserción a la sociedad. Es un proyecto que lleva ya unos 12 años y es un proyecto el cual queremos perpetuar y dejar una huella muy importante. Muchísimas gracias, de verdad, y ojalá que me pudieran seguir ayudando mientras que él recibe toda su enseñanza. Una gratitud muy inmensa la que yo llevo en mi corazón a la asociación. Becas y excelencia académica. Buscan fondos que las ayuden a financiar los programas de educación superior para promover la excelencia académica a través de becas para los funcionarios e hijos de los colaboradores de la rama judicial de escala salarial baja. El que se educa se libera. Han sido un éxito porque han estimulado a los alumnos a tener un promedio altísimo. Todos están sobre 4. Entonces,
esto, además de estimular, ha sido muy satisfactorio para nosotras especialmente, porque hemos visto el éxito del programa, y para los muchachos que les ha cambiado el destino de su vida. Asociaciones como la Asociación Pro Obras de la Justicia dan al estudiante, dan a una persona que quiere salir adelante una oportunidad para hacerlo. Préstamos y auxilios. Apoyan a los funcionarios y colaboradores de la familia del Poder Judicial, otorgándoles préstamos con bajas tasas de interés y a través de libranzas a quienes lo soliciten. De igual manera, apoyan con auxilios económicos para atender las necesidades de los funcionarios y colaboradores que presenten alguna calamidad. Es un comité en el cual los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia pueden solicitar a la asociación que se les preste algún dinero, especialmente para reparaciones locativas, para obtener recursos para la educación de los hijos, también puede ser para temas de salud. Bienestar y eventos especiales. La asociación se hace presente en los eventos importantes para los funcionarios judiciales y se une a las celebraciones más relevantes, tales como Día de la Secretaria, Día del Conductor, festividades navideñas, entre otras. Gestión de recursos. Para la financiación de los programas, la asociación realiza eventos, como el desfile que patrocina el Reinado Nacional de la Belleza. Además, se unen a esta causa generosos benefactores que permiten que su labor sea posible. Las ejecutorias realizadas por la asociación han tenido importante trascendencia. Es así como en el marco de la celebración de los 25 años de fundación de la asociación, el Congreso de la República otorgó la distinción Orden a la Democracia. De igual manera, en los diferentes departamentos del país se ha resaltado su labor con reconocimientos regionales de gran significado e importante relevancia y digna. A ampliarnos esta información nos acompaña la señora presidenta de la Asociación Pro Obras Sociales de la Justicia, doctora Luz Estela Roca Betancourt. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero agradecer a las autoridades de Yarumal, al señor alcalde Julio y a su esposa Victoria Eugenia, que han hecho posible que estemos acá y que también nos abrieron el espacio a la Asociación Pro Obras, junto con la Corte Suprema, la organización del evento, para hacer conocer un poquito esta asociación y lo que venimos haciendo. Cuando yo me desempeñaba como magistrada auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, fue que conocí la asociación. La asociación comenzó en 1978 por la generosidad de las esposas de los magistrados de la Corte, que hay una anécdota hermosa que quisiera compartirles. Una de sus fundadoras, la señora Elsie de Calderón, esposa del doctor Fabio Calderón, magistrado, veía junto con las otras compañeras o amigas y esposas de los magistrados que ellas llegaban a determinadas regiones y las atendían muy bien, con mucho cariño, les daban flores, todas las atenciones, y ellas se sentían con un vacío en su corazón, decían, pero por ser esposas de magistrados nos reciben tan bien, y nosotras ¿qué estamos haciendo? Ellos son servidores judiciales, pero nosotras somos las esposas de ellos, pero tenemos que hacer algo. Entonces ahí fue donde surgió la idea de crear la asociación y de empezar a gestionar cosas para poder ayudar, primero que todo, a las personas de la misma rama judicial. ¿Por qué? Porque ellas veían que determinadas personas tenían hijos con discapacidades, que tenían necesidades educativas, y entonces quisieron ayudar primero que todo a la propia rama judicial. Cuando ya fue transcurriendo el tiempo, dentro del objetivo social de la asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, pues ya entonces vieron que podía de pronto trascender ese apoyo, no solo de la rama judicial, era algo muy ambicioso porque realmente los recursos son mínimos, porque los recursos se consiguen por el propio trabajo de la asociación, haciendo eventos, las donaciones muy selectivas. Ustedes saben la dificultad de conseguir donaciones, pero tampoco
por más generosas que sean, se pueden recibir todas, porque algunas tienen su problema, ¿no? Sus dificultades. De pronto, algunas personas podrían decir, alguna vez nos dijeron, nos van a dar 50 millones de pesos. Pues eso lo alegra a uno porque dice, bueno, ¿cuánto no hacemos con 50 millones? Pero había que auscultar siempre esas donaciones para que no hubiera compromisos con la Corte, para que no hubiera compromisos con la rama judicial y para que no se fuera pues a desvirtuar las bondades de esas donaciones. Entonces, les cuento que decirlo de alguna manera, porque era externa a la asociación. Ya hace 5 años, cuando mi esposo, Álvaro Fernando García, llegó como magistrado a la Corte, pues ya pude entrar con mayor propiedad a asumir como esa labor de ayudar y de pertenecer a la Junta, de poder pues aportar con ideas ya a la consecución de esos recursos. La asociación ya tiene capítulos en muchas ciudades del país. La idea es que cada que nosotros nos dan la oportunidad de hablar en uno de estos foros, y que espero ser breve, como decía el doctor Juan Carlos, que lo breve puede ser mucho más bueno, pero sí quiero dejar una semilla en los corazones judiciales de que podemos servir mucho. Ustedes lo hacen, obviamente. Yo también fui juez, magistrada, y desde mi posición uno aporta al país. Obviamente que todo ese valor jurídico, la elaboración de las sentencias, el estudio y la rigurosidad pues jurídica y profesional, pero eso no es lo único. Eso no es lo único, porque yo sé que aquí hay gente, y mejor dicho, todos son muy solidarios, pero a veces hay que saber canalizar esas ayudas para que no se nos vuelvan peligrosas desde un punto de vista. Estamos de pronto solicitando dineros para ayudar a determinada obra social y nos empiezan a juzgar, y entonces a ver dónde. Entonces las asociaciones son importantes porque pues tienen una junta, tienen unas directrices que nos van a alejar de esa situación y nos van a ayudar a multiplicar nuestra generosidad y a poder ayudar en todas las ciudades de Colombia, desde el punto de vista de la rama judicial, tanto a nuestros funcionarios judiciales como a otras asociaciones o a otras personas que lo pueden necesitar. Para concluir, quiero decirles que aparte de todas las becas y los trabajos que se hacen para atender a los empleados de la rama judicial y a sus hijos o a ellos mismos cuando quieren estudiar, pues apoyamos una obra muy bella, que se hizo un convenio con el IMPEC y se atiende una obra que se llama El Portal en Bogotá. Son niños que son hijos de los reclusos de la Picota, son niños que, escuchando ayer todas las intervenciones tan maravillosas de bienestar familiar, de la Procuraduría, donde se hablaba, y el foro extraordinario que se hizo, se hablaba de la necesidad de que los niños fueran alejados de situaciones de riesgo, porque nosotros pues preferimos, yo también fui defensora y juez de familia y promiscua de familia, y uno siempre piensa que esos niños están muy expuestos y que cuando de pronto el padre está en la cárcel y la mamá de pronto no existe o falleció o se fue de la casa, pues los niños pueden llegar de pronto a caer en esas conductas que veíamos ayer, ¿no? Entonces, creo que la solidaridad es algo muy maravilloso para conjurar esas situaciones de riesgo, y pues entonces los invito de corazón a que sigamos viendo que como somos tan privilegiados, porque somos jueces de la República, porque somos personas que tenemos unos buenos ingresos y además una maravillosa disposición de corazón, a que de pronto nos animemos a crear un nuevo capítulo y estimulemos estas ideas maravillosas de solidaridad. Eso era todo lo que les quería decir y muchas gracias. Gracias a usted, doctora Luz Estela. La inquietud queda planteada entonces. Señoras y señores, la calidad es una de las preocupaciones centrales de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso inició hace 3 años la creación de un sistema integrado de gestión que permitiera definir los procesos al interior de la sala e identificar sus fortalezas y debilidades para de esa manera potenciar su funcionamiento. A continuación, la señora secretaria de la Sala de Casación Civil, doctora Lutaria Ortega Ortiz, coordinadora general del sistema, la doctora Liana Abril Pérez, líder del proceso de gestión documental, y el doctor Henry Raúl Osorio Galeano, líder del proceso de mejoramiento y evaluación, nos hablarán sobre la experiencia de este sistema de gestión en la Corte Suprema de Justicia. Doctora Lutari, doctora Liana, doctor Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más estamos aquí compartiendo la experiencia maravillosa de la sala. Perdóneme, lo corrijo, Germán, empezamos hace 4 años y medio con nuestro sistema, desde febrero del año 2015. Obtuvimos la certificación en norma técnica de calidad en el 2015 y nos ha sido refrendada 16, 17, 18, con un agregado especial y maravilloso que en el año 2018, bajo el apoyo y de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura, logramos la certificación del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en norma ambiental. La certificación no nos ha sido entregada aún, pero en las auditorías el concepto fue favorable para esta labor y además apoyamos la certificación en norma ambiental del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Pereira. Vamos a hacer un recuento pequeño de lo que ha sido esta experiencia, Henry. Pero como esta hora es pesada, como hemos comido más de lo acostumbrado, queremos el día de hoy como despertarnos. Quienes nos acompañaron el año pasado, más o menos ya saben qué es lo que vamos a hacer. Entonces, les pido el favor de ponerse de pie. Vamos a bailar un ratico, a estirarnos, ¿Ah? Bueno, por la hora vamos a hacer algo que nos va a despertar, vamos a dejar a un lado nuestros celulares, nuestro estrés y vamos a concentrarnos en nutrir nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este ejercicio consiste en cantar el abecedario, pero le vamos a poner un poquito de dificultad. Entonces, debajo del abecedario hay unas letras, está la D de derecha, I de izquierda y J de juntos. Entonces, cuando cantemos el abecedario, vamos a hacer las letras con las manitos lo que dice abajo, es decir, A, B, C, D, E, F. ¿Listo? ¿Preparados? Pero tiene que usar tener... Además, concentraditos, porque cada que vamos a un evento llevamos el video anterior. Entonces... Entonces, vamos a trabajar como equipo, ¿vale? Vamos a escuchar una sola voz. ¿Preparados? No, sí. Yo me voy a voltear y lo vamos a hacer todos juntos porque somos un equipo, ¿vale? Pero la idea es que se escuche una sola voz. No es que por ahí el A y después el otro A, no. Todos al tiempo A. Luego B y continuamos. ¿Preparados? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora subimos 2 puntos de volumen porque no se escucharon. ¿Sí?
Vamos a subir 2 puntos de volumen, pero también 2 puntos de rapidez, ¿vale? Claro, vamos a incrementar la dificultad. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z. ¡Bravo! Pues el apuntador. ¿Ah? Otra. Doctor Ricardo, pero hace el ejercicio. Tengo pruebas que no lo estaba haciendo. Listo. Por petición del público, vamos a hacerlo nuevamente. ¿Listos? 1. Los de la última fila, ¿ya todos preparados? Listo, equipo, vamos. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y Z. Graduados. Es una manera de despejar la mente. La actividad ha sido larga, ha sido densa, hemos comido mucho y esta hora siempre es un poco pesada. Entonces queremos contarle qué es lo que hemos hecho, queremos participarles a ustedes y dejar en ustedes la inquietud de adelantar estos procesos, que son procesos que van enamorando y que van haciendo visibilización del día a día en cada uno de nuestros despachos, en cada una de nuestras dependencias, y la experiencia ha sido tan maravillosa que hemos podido darnos cuenta que esta experiencia la hemos replicado en nuestras vidas personales, en nuestras casas, con nuestras familias, tanto los temas de calidad como los temas de protección del medio ambiente y de la herencia que dejamos a las generaciones futuras. Entonces, Liana, continúa contándonos lo de la norma, qué fue lo que obtuvimos en el año 2015, cuando bajo la presidencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona empezamos a caminar en estos asuntos de la calidad. Bueno, nosotros hemos trabajado en 2 normas básicamente. La 9001 está dedicada única y exclusivamente a la prestación del servicio. Es decir, que nosotros nos enfocamos en que nuestro usuario, tanto interno como externo, se sienta satisfecho cuando va a una baranda, a la baranda de nosotros, o cuando llama por teléfono, o cuando hace una solicitud por correo electrónico. En esa medida hemos dedicado nuestro servicio y lo hemos enfocado también para que nos den una respuesta. Hacemos un feedback con ellos y lo hacemos a través de las encuestas de satisfacción. Por otra parte, en el 2016, cuando el doctor Álvaro Fernando fue presidente, nos entró la inquietud también por el medio ambiente. Entiendas el medio ambiente no solo como las plantas y los animales, sino el medio ambiente también como nuestro talento humano. Es decir, que nuestra norma también la enfocamos a nuestros servidores judiciales. Es así como nosotros concebimos un sistema de gestión como un conjunto de factores que interactúan entre sí. Es decir, que si el estómago se enferma, nuestra cabeza no funciona, el cuerpo en sí deja de funcionar por completo. Y así es que trabajamos nosotros.
Si el medio ambiente, las plantas no funcionan, no vamos a tener oxígeno para respirar. Si la justicia no funciona, la persona o el ciudadano de a pie que viene por administración de justicia no va a estar contento. Entonces, en esa medida nosotros enfocamos nuestro servicio. ¿Vamos a ver el video? No, primero lo tuyo. Buenas tardes. Si bien los sistemas de calidad se ocupan de la documentación, esta tarde quisimos traer una metodología que es de calidad también, pero es nueva. Y es una metodología que la aplicó Toyota, que se llama las 5 S. Las 5 S porque proviene del Japón y son una herramienta que ayudan a organizar el área de trabajo, la oficina, la casa, la vida y la vida misma. Entonces, si bien esto no es una norma que se certifica, es darles un abrebocas de lo que puede hacer uno si sigue correctamente los pasos. Entonces, la primera de las teorías es SEIRE, que significa clasificar. Tendríamos que clasificar qué es lo que es útil para nosotros y qué no es útil. Muchas veces nos llenamos de cosas que nos hace la vida más difícil por estar acumulando. Nótese una reflexión que si hasta un computador cuando se llena hay que desocuparle el espacio, asimismo en nuestras vidas nos llenamos de muchos chécheres, de muchas cosas que realmente no utilizamos. Y también nos pasa en la oficina. Muchas veces tenemos acumulado papel, expediente que ya a veces ni lo consultamos, sino que tenemos un archivo que no es funcional. Entonces, seleccionar qué es lo que es útil y qué no es útil. Y hay una pregunta, de lo que tenemos, ¿qué nos aporta a nuestra vida profesional y a la personal? Esas cosas que tenemos, ¿sí nos aportan o no? Las personas con las que nos rodeamos, sí son funcionales para nuestra vida, y lo que no es, pues hay que sacarlo de nuestras vidas. Y no solamente hablamos de personas, de cosas, sino de procedimientos. Muchas veces en la rama judicial decimos, aquí se hace así, y siempre se ha hecho así, y resulta de que hacemos 75 pasos para realizar una actividad que la podemos hacer en 2 o 3 pasos, que vamos a optimizar recurso humano, recursos físicos, tiempo, y eso genera bienestar. En la medida en que el trabajo se haga más ágil, más ameno, va a ser mucho mejor nuestro día a día en el trabajo. Nosotros en Bogotá salimos en la mañana y regresamos hasta en la noche a la casa. Ustedes en las ciudades más pequeñas tienen el privilegio grandísimo de poder ir a almorzar a la casa, de poder compartir la mesa con su familia. Nosotros, Liana tiene una palabra muy bonita que dice que pertenecemos al cartel de la coca. Todo el mundo llega con la coca al almuerzo a la oficina y a comer en el escritorio porque no hay tiempo de hacer otra cosa. Entonces, es optimizar el tiempo para que si a la hora del almuerzo no podemos salir por las distancias en ciudades grandes, tampoco nuestra salida en la hora de la tarde al finalizar la jornada sea tan tarde. Entonces, si hemos clasificado nuestra vida, nuestra actividad, nuestros procedimientos, el trabajo es mucho más ágil. ¿Continuamos? No. Siguiente, por favor. Ya, la otra es Seiton, que significa ordenar. Una vez que hemos clasificado, debemos tener las cosas ordenadas en su lugar. O sea, no podemos tener un desorden de cosas y que muchas veces no sabemos dónde está, o tomamos las cosas y las dejamos en el lugar que no está. Entonces, una vez, usted busca equilibrio en su cuerpo y en su mente cuando ordena sus cosas, ordena su vida. Es cómo organizo mi tiempo o cómo organizo mi vida. Sobre todo cuando trabajamos compartiendo equipos, compartiendo impresoras, compartiendo la grapadora, el sacaganchos. Entonces, es cuestión de organizar el trabajo para hacer la vida más amable de cada uno de nosotros, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. La siguiente es Seiso, limpieza. Vigila el orden y la limpieza siempre. ¿A qué nos invita esto? A que limpiemos nuestro lugar de trabajo.
es que muchas veces no basta limpiar, o sea, no ir por cada una de las heces, ordeno, clasifico y ahora limpio, saco lo que no está bien y lo que me genera desorden y no me aporta para mi lugar de trabajo. Ni para la vida, ni para nuestra vida, llegar cargados de rabias, de odios, de enemistades, llegar a un despacho judicial donde nadie se mira, donde nadie se colabora. De eso se trata esta limpieza. Esta limpieza es menos física, es más espiritual y es más para llegar al trabajo en equipo, que de eso se trata la calidad. La calidad somos un todo y en la medida en que uno de los engranajes falle, todo el equipo va a fallar. Y si todos estamos conectados y si todos llegamos con buena actitud, nuestras cosas van a fluir mejor. Seiketsu, que es estandarizar. Hay una reflexión de Maxwell Marx que dice que si desarrollas una actividad por 21 días, esta se convierte en hábito. Es tener buenos hábitos, es tener unas reglas que cumplir en nuestro espacio de trabajo, en nuestra vida, darnos un orden y mantenerlo. O sea, si ya he clasificado, ya he ordenado, debo mantener ese buen hábito para que se me vuelva una disciplina, que es la siguiente S. Disciplina y compromiso. La pregunta es, la reflexión, ¿usted es feliz en su trabajo? Habría que preguntar. En la medida que nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro entorno laboral y nuestro entorno personal sea satisfactorio, asimismo irradiamos. Si nosotros queremos lo que hacemos, producimos más, llegamos con mucha mejor y más energía al trabajo y a nuestra casa. Muchas personas de pronto han tenido la experiencia de familiares, de sus parejas que llegan a la casa y ¡ay, por fin salí! Y además llegan cargados de mala energía a la casa y eso se va a reflejar en la vida familiar. Y lo mismo, si la vida familiar no es agradable, si yo no estoy feliz en mi vida familiar, mi entorno laboral se va a ver afectado. Entonces de eso se tratan estas cinco S's, de tratar de organizar nuestra vida, de tener todo para lograr. La última S, que es mantener el equilibrio y poder nosotros sentirnos felices no solo en nuestro trabajo, con nuestra vida. Por ejemplo, salir de Yarumal con el corazón recargado de gente querida, de gente amable, de haber reencontrado amigos y hecho otros tantos, de haber conocido una tierra maravillosa, aunque muy pendiente, pero eso reafirmó la celulitis, creo que se vio afectada esta semana. Entonces de eso se trata y es una parte de lo que les queremos compartir y lo queremos que ustedes se vayan con esa inquietud del día de hoy. Sigamos. Ahora, les trajimos estas 5 veces para que ustedes se dieran cuenta que el cambio puede partir de algo que no genera gastos. Porque acá hemos encontrado un factor común, es que la rama no tiene dinero. Y entonces uno dice, ¿cómo quieren que hagamos cambios si no nos están dando presupuesto, no nos están dando personal, no nos están dando nada? Pues acá les traemos una herramienta que básicamente es gratis. Y no solo la pueden aplicar a su trabajo, sino que la idea es que busquen un equilibrio propio. Es decir, que ustedes también se hagan ese autoanálisis y vean, ¿las personas que me están rodeando me están aportando? ¿Estoy haciendo algo con mi vida? ¿Estoy siendo feliz? Y si no estoy siendo feliz, pues tomemos decisiones. No es como antes que nos decían los papás, usted se tiene que casar con una empresa, ni más faltado, usted siempre tiene que buscar su felicidad y donde usted puede aportarle a la sociedad, que es a lo que vinimos a este planeta. Ahora vamos a ver este videito.
solidaridad, trabajo en equipo, detalles pequeños, amistad. Era el Señor que llegaba por la noche cuando no había nadie y fue el que fue ablandándole el corazón a cada uno de sus compañeros. Y llegó el momento en que eso se vio retribuido. La importancia de hacer un cambio, solo con un cambio de una sola persona contagió a los demás. O sea, no necesitamos que sean grandes cambios, sino que con una persona que genere un cambio genera una marea que contagia a los demás. Este es el mapa de procesos de nuestro sistema con el que se buscó estructurar la oficina y organizar, como dicen, organizar el sistema. Si bien no nos vamos a detener mucho acá, lo que nos sirvió esto fue para formarnos una estructura de cómo íbamos a trabajar y cómo iban a estar repartidas las responsabilidades y los controles de cada uno. Entonces, como lo dijeron mis compañeros, todo surgió por un sueño de 7 magistrados que quisieron liderar un proceso para hacernos la vida más fácil a todos. Y en esa medida nosotros quisimos hacer este mapa de procesos para ver cómo trabajábamos y cómo interactuábamos entre las oficinas. Esto lo que refleja finalmente es que todos trabajamos en sinergia y que todos finalmente nos convertimos en amigos, más que compañeros, somos amigos. Porque podíamos trabajar todos los días y no nos conocíamos. Solo sabíamos que él era el jefe de la Oficina de Coordinación Administrativa, de Tecnología, pero este sistema ha permitido que ahora seamos amigos y que en esa medida respondamos a una solicitud de manera más eficiente, más productiva cuando un amigo solicita ayuda. Dividimos el trabajo de la sala bajo la anuencia y el apoyo de los señores magistrados en 4 grandes bloques, devolvámonos, porque teníamos que tener roles establecidos. No hicimos nada raro, simplemente visibilizamos el día a día de la sala. Y el día de la sala está que en la parte de arriba está el nivel estratégico y en esa parte están los señores magistrados. La alta dirección de la sala está en cabeza de los 7 magistrados y son ellos quienes nos dan los lineamientos de lo que vamos a hacer y cómo vamos a conocer los lineamientos y toda la producción de la sala a través de la Oficina de Comunicación Institucional, que no pertenece a la sala, es de la Corte, pero trabaja con nosotros. A continuación, sigue el trabajo de los señores magistrados. Administración de Justicia, que es la misión de la sala, la producción jurisprudencial, y de la mano con Gestión de Desarrollo Jurisprudencial, que es la manera de visibilizar y publicitar las providencias de los señores magistrados a través de la relatoría de la sala. En el grupo grande, en apoyo, estamos, como digo yo, los que volteamos. Entonces, el trabajo de los señores magistrados no se conoce si no existen unas oficinas de apoyo. Entonces, para eso está gestión tecnológica, porque ya en estos tiempos modernos, si se nos bloquea el sistema, quedamos varados. La oficina de sistemas es de la Corte, pero trabaja con nosotros. Desarrollo de competencias, no existe la rama como tal, nosotros la creamos y es una dependencia de nuestro sistema, que nosotros, en este momento la líder de desarrollo de competencia es Fallon, quien va a tener una intervención más adelante, pero es donde nosotros hacemos como el apoyo a la gestión de los servidores judiciales. Entonces ahí tramitamos y conseguimos nuestras capacitaciones, autocapacitamos, porque volvemos nuevamente a la falta de recursos. Entonces, le pedimos a los señores magistrados titulares, a los magistrados auxiliares, pedimos apoyo a la ARL, a la Caja de Compensación, a personas conocidas nuestras, y vivimos haciendo permanentemente capacitaciones en muchos temas, no solamente temas jurídicos, sino temas sobre el ser, sobre el estar y sobre bienestar para los empleados. Más adelante vamos a ver unas cositas sobre bienestar. Luego vienen trámites judiciales. Ahí está toda la secretaría, porque sin los trámites judiciales no podíamos publicitar las decisiones de los señores magistrados.
Y después, gestión de recursos de la coordinación administrativa, que también pertenece a la Corte en pleno, pero sin ella no tendríamos ni papel, ni tóner, ni impresoras, ni lápices, ni absolutamente nada. Y gestión documental, que es la encargada de acumular cada uno de los documentos del sistema, de vigilar que la versión, porque nuestros documentos están en copias controladas, que la versión que se esté utilizando sea la última, la que está vigente, que la imagen institucional de la Corte, que está dada por un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Corte, se cumpla, que el tipo de letra, el tamaño de letra, el espacio, los tamaños de las páginas se den como nuestra imagen visual. Y la jefe de este proceso es Liana. Y por último, mejoramiento de evaluación. ¿Por qué? Porque los procesos son dinámicos y tenemos que estar permanentemente evaluándonos y permanentemente mejorando. A cargo de Henry ha estado durante los 4 años y medio del sistema este proceso. Bueno, ¿cuál es la idea de nosotros? Mostrarle cuáles son las bondades de implementar este tipo de herramientas en su vida y en su corporación. En cuanto a la 9001, vamos a encontrar la uniformidad de documentos, es decir, que vamos a tener clasificado y formateado todos los documentos que ustedes precisen o necesiten. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos vamos a trabajar con el mismo formato, que no nos tenemos que inventar o ponernos a creativos cada vez que tengamos que sacar un documento, sino que el sistema en sí se los va a dar y eso les va a facilitar un montón la vida y el trabajo. Para nosotros es muy importante la posición de imagen y de marca, porque nosotros no nos conseguimos como una empresa, porque somos una corporación, somos la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, para nosotros ahora sí ha marcado una diferencia que conozcan nuestra imagen, es decir, que cualquier documento que salga de la corporación tenga el mismo sello. Y ustedes van a ver alguna sentencia de nosotros y la van a reconocer de lejos solo por ver nuestra imagen institucional. La visibilidad como tal, porque nosotros ya salimos, ya nos conocen, ya ven nuestros resultados, cómo trabajamos. Y para nosotros los más importantes, nuestros usuarios, tenemos ciudadanos felices y lo sabemos porque hemos implementado encuestas de satisfacción que nos dicen que tenemos el 95% de satisfacción de nuestros usuarios y pues tenemos servidores judiciales más comprometidos y más felices. Liana dice, tenemos servidores judiciales más comprometidos y más felices. Y eso lo hemos logrado adelantando un tipo de actividades tanto dentro de la corporación como por fuera de ella, siempre de la mano de los señores magistrados, con la venia de ellos y lo mejor de todo con el acompañamiento. El doctor Álvaro Fernando y la señora Luz Estela han sido siempre nuestros compañeros. En esta imagen hicimos una jornada de plantación de árboles en el embalse del río Neusa, queda a 3 horas de Bogotá. Hicimos los contactos con la CAR Cundinamarca. La CAR nos ofreció los árboles para plantarlos, nos adecuó el terreno, nos acompañó, nos dio capacitación. Fuimos acompañados también de la Defensa Civil y de la Policía Ambiental. Y todos nuestros eventos los hacemos en 2 jornadas porque no podemos sacar a todo el mundo de la oficina. Entonces dividimos el personal en 2 grandes grupos y asistimos este fue el primer grupo que fuimos a la plantación de árboles. Luego repetimos la actividad y este año hicimos uno mejor porque hicimos un diplomado en ambiente wet, Water Education Teachers, ese dirigido a educadores. Hicimos en parte hídrica. Nos quedamos en el embalse, dormimos en las cabañas, la CAR nos ofreció las cabañas y estuvimos trabajando primero en una parte teórica y luego haciendo unos talleres prácticos durante día y medio en el embalse del río Neusa. Sí. Como les dijimos, y lo ha dicho siempre mi jefe, nosotros solo somos pinta porque plata no tenemos, pero nos hemos convertido en grandes gestores, tenemos muchos amigos. Y en esa medida hemos hecho
alianzas estratégicas, por así decirlo, con entidades como la CAR, la Policía Nacional, que nos permite acceder a este tipo de eventos de manera gratuita. Asimismo, como contamos con líderes tan buenos gestores que nos consiguen capacitaciones también gratis, les vamos a mostrar una capacitación que tuvimos el año pasado con un coach de nivel internacional, que también fue gratis. Él vino y nos donó su tiempo para que los servidores pudieran aprender sobre resiliencia. Y acá está nuestro video. Cada uno de nosotros tenemos una potencialidad en un tema y yo creo que eso es lo más importante. Y lo otro es tratar también que ustedes tengan un bienestar, ¿sí? Porque no puede ser solamente todo el trabajo, sino que también tengan estos esparcimientos en el cual ustedes puedan descubrirse ustedes mismos en lo que ustedes son. Cuando te paras frente a un espejo, ¿cierto? El espejo te dice o estás bien o hay algo por corregir. El día de hoy se está llevando una capacitación en coaching empresarial. Se ejecutaron una serie de actividades para mejorar las relaciones interpersonales a nivel laboral. Bueno, lo que estábamos trabajando básicamente tenía que ver con el ser, cómo ampliar nuestra capacidad de acción efectiva. Y como el coaching trabaja en 4 áreas, su manera de ver, su manera de ser, su manera de relacionarse y de lograrlo, hicimos un taller durante todo el día donde estamos buscando potencializar lo que cada uno es y de esa manera cambiar y mejorar sus logros. Estamos interesados en reconocer y apoyar la importancia del ser de cada uno de los servidores judiciales. No solo tenemos trabajo, tenemos personas y tenemos que buscar el bienestar de cada uno de ellos. Y este tipo de talleres lo que está haciendo es llevando a la gente, conduciéndola a una mejor manera de relacionarse, de atender a la gente, de relacionarse entre ellos. Sin duda alguna, la Corte está buscando que la gente sea mejor de lo que es antes. Y especialmente yo sentí en esta capacitación de hoy que la Corte, la corporación, nos valoran no solamente como funcionarios, sino como personas. ¿Qué me llevo en la mente y en el corazón? El tema principal de saber conciliar con las personas, de respetar la posición del otro, como contribuir al trabajo de los demás. Tanto en la labor propia de la Corte Suprema como en nuestra vida cotidiana, familiar y afectiva, nos ayudan a que cada día seamos mejores. Y ese es el reflejo y de la enseñanza que le vamos a dar a la sociedad. Pienso que todos salimos de acá siendo tal vez mejores personas. Continuamos con la parte de bienestar. Estas imágenes, la imagen de la parte de arriba fue del diplomado. En este diplomado, como hemos venido permeando y hemos venido invitando a los tribunales, tuvimos la participación de magistrados de los tribunales de Villavicencio, de Bogotá, Tunja, un juez de Buga, ¿quién más? Ibagué. Tuvimos 8 magistrados de tribunal en total, 5 jueces y los demás éramos servidores judiciales de la sala, y esa fue para nosotros cubrir los gastos que tenemos en estos eventos. Nos inventamos cosas. Para la plantación de árboles mandamos a hacer unas camisetas y nos las compramos entre nosotros mismos a un poquito más de lo que nos había costado mandarlas a hacer, para subsidiar la alimentación de los conductores que la policía nos prestaba, que teníamos que pagarles a ellos. Y para el último evento mandamos a hacer unas gorras para los mismos fines. Y somos tan juiciosos que siempre nos queda plata. Por ahí tenemos guardadito un poquitico de plata de lo que nos quedó de esta actividad. Siga. Señor. Claro que sí, doctor, y a domicilio las mandamos con un pequeño recargo. Los programas ambientales es la bandera del doctor Álvaro Fernando. En la presidencia del doctor en el año 2016 estábamos muy recientemente certificados en norma técnica de calidad,
pero el doctor manifestó la inquietud de dejar una huella para las futuras generaciones. En nuestro trabajo siempre desperdiciábamos mucho papel, trabajábamos con letras muy grandes a espacios muy grandes, utilizábamos el papel solamente por una cara, y en ese año hubo una situación especial, al menos a nivel corte. No hubo recursos y por primera vez en la corte no había papel. Jamás. Yo completé, en esa época tenía 27 años en la corte y no había papel. Entonces empezamos a ver que todo ese papel de desecho, que lo íbamos a hacer, contactamos a una empresa recicladora y empezamos a hacerle canje de papel usado por lado y lado. Previa, si eran proyectos lo picábamos, pero recogíamos papel periódico, papel de las oficinas y empezamos a hacer canje de papel para poder subsidiar la emergencia que hubo en ese momento, pero la idea caló al punto que ya toda la corte está canjeando papel. Está canjeando papel porque además de ahorrar, la sala fue pionera en imprimir las sentencias, inclusive las de casación, por lado y lado. Fue cuando se hizo el acuerdo de la sala de gobierno para la imagen institucional y se estableció un tipo de letra exclusivo y que se iba a utilizar por lado y lado, al menos iniciamos en la sala y empezamos a ahorrar recursos. Y ahorrar recursos no solamente por la emergencia económica que teníamos en ese momento, sino por la huella y por la herencia que queríamos dejarle a las futuras generaciones. Empezamos a poner avisos en los banners de los equipos: por favor, a la hora de almuerzo apague la pantalla del computador, si va a salir de la oficina apague la luz, verifique que las llaves de los lavamanos queden bien cerradas, si hay una fuga comuníquese con esta extensión, y empezamos a generar y a repetir, como veíamos ahora en las 5 S, una actividad que repite uno diariamente durante 21 días se convierte en un hábito, y los hábitos buenos hay que aprovecharlos y hay que cultivarlos. Entonces ahí estamos haciendo la entrega, porque de cada una de las cosas que hacemos dejamos registro para, en un despacho nos entregan una caja de papel usado por lado y lado, que ya es para destruir, y nosotros les devolvemos una resma de papel limpio. Entonces ahí estamos haciendo entrega. Otra de las bondades de la norma de calidad es que casi que obliga a que se tengan planes de emergencia, y a raíz de la certificación en 14001 el Consejo Superior ya cambió los extintores ABC, que se utilizaba un polvo que ya no es el que se debe utilizar, y ya empezó a hacer un cambio en extintores, cambio en luminarias, a capacitar brigadistas que tenían muy poquita gente capacitada, y ya se está dando la tarea con la ARL positiva de capacitar. No es fácil coger una camilla y poner una persona que ha sufrido algún accidente. Uno lo ve fácil, pero la preparación para eso es muy rigurosa, y eso antes no se estaba dando, y la acogida ha sido fabulosa porque hace 15 días asistimos 40 personas a capacitarnos como brigadistas, cuando antes solo iban los mismos 5, los mismos 6, no había receptividad de las personas, y uno piensa que una emergencia es fácil atender, pero realmente si uno no está capacitado, lo que hace es agravar al paciente. Entonces, eso es una de las ventajas de la 14001, que también cala en la parte de emergencias. Y pues si bien las normas no nos traen responsabilidad social, nosotros, la Corte Suprema, la Sala de Casación Civil, se compromete con la responsabilidad social, es decir, a devolverle algo a la sociedad o al entorno de nuestra corporación. La Sala de Casación Civil, con el liderazgo del doctor Álvaro Fernando, inició con la Fundación Sanar, ¿la conocemos? Que es Niños con Cáncer, que empezó reciclando tapas en Barranquilla. Bueno, ellos ya están en todo el país, y nosotros en el año 2016 comenzamos a reciclar y a recolectar tapas, inicialmente solo la Sala de Casación Civil.
No obstante, para la corporación en su totalidad fue muy interesante y ahora esos contenedores se encuentran en toda la corporación. Ya a la fecha hemos entregado 161 kilogramos a la Fundación Sanar Niños con Cáncer. Esos recursos ellos lo utilizan para ayudar a las familias de los niños que vienen de otras ciudades a Bogotá a hacer sus tratamientos. ¿Por qué? Porque a esas mamás les tocaba dormir en la silla RIMAX, en el hospital, no tenían para comer y esos recursos los utilizan para eso, para kit de aseo, para los tratamientos de los niños, para comidas para los papás, entre otras cosas. No obstante, nosotros nos comprometimos más allá, porque dijimos podemos hacer algo más por los niños y la Fundación Niños con Cáncer. Y ya estamos institucionalizando el mes de junio para la donación para los niños Sanar Niños con Cáncer. El año pasado hicimos una campaña que consistió en recoger dinero para entregar y donar kit de aseo. Esos kits de aseo entregamos 105, superamos nuestra meta establecida, lo cual fue muy bonito. Les voy a mostrar el video con el que hicimos nuestra campaña y con la que se unió únicamente y exclusivamente los servidores de la Sala de Casación Civil. Esa es la labor que ha venido desarrollando la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 2015. No quisimos profundizar en normas, no quisimos hacer muy pesada la presentación. Soy de Pitalito. Lo único que queremos es dejarle la inquietud de que se pueden hacer las cosas, de que con la pinta que tenemos todos los servidores judiciales podemos trabajar, podemos hacer el día a día de nuestro trabajo más agradable. La ayuda, la colaboración que necesiten, estamos prestos. Hemos ido a los tribunales de Buga, Cúcuta, Villavicencio, Pereira, y hemos ido a trabajar, a llegar un granito de arena, a tratar de organizar, y esto no es nada del otro mundo, es simplemente visibilizar el trabajo diario, es simplemente quitar esas prácticas que cuando usted llegaba a la rama judicial se posesionaba y le decían, ahí está su puesto, y mire a ver cómo hace, porque nadie tenía tiempo de explicarle, ya todo lo tenemos documentado, y dentro del sistema de calidad, cuando una persona llega, le hacemos una inducción tan elemental como dónde queda el baño, dónde queda la oficina de la coordinación administrativa para que tramite el carnet, cuáles son las funciones básicas que tiene el cargo que va a desempeñar, aunque yo siempre he dicho que en la sala todos hacemos de todo,
Todos hacemos de todo. Nosotros no tenemos una persona especializada en quitarle el ganchito de la cocedora y ya ahí acabé. No, si hay una persona que está llena de trabajo, inmediatamente cubrimos y hacemos movimientos permanentemente. Muchas gracias por la oportunidad. Quienes estén interesados en estos temas, con muchísimo gusto. Este par de genios, estos videos y todas esas presentaciones con las uñas y con San Google los hacemos en la oficina porque somos solo pinta, no tenemos plata, pero se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas y de verdad que gracias, señor alcalde, señora Victoria, nos vamos enamorados de Yarumal. Señores magistrados y señores jueces, la generosidad de ustedes para con nosotros en estos 2 días ha sido maravillosa. Doctor Álvaro, doctor Rico, gracias por cargar con nosotros siempre. Y Lucecita, es la luz de la sala, siempre nos acompaña a todos. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y hasta que nos volvamos a encontrar. La doctora Luz Dari se despide, pero todavía no se va. Bueno, muy bien, con esta interesante presentación vamos a un receso de 10 minutos. Regresamos para que conozcan unas herramientas muy importantes para el uso y conocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la clausura. Entonces los esperamos en 10 minutos.